Con respecto a esto y para desmenuzar el asunto, recibo con mucho gusto al doctor Rogelio Rodríguez Garduño, catedrático investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en temas constitucionales y complicados como este. Primero, bienvenido, doctor, ¿cómo estás? César, muchas gracias al auditorio, buenas tardes, un gusto estar en este Buenas tardes, un gusto que estés con nosotros, pero ¿qué opinas de esto? ¿La Constitución sí cuenta o no? ¿Pueden hacer lo que quieran? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo lo ves? Quisiera dar cuenta, César, en esta charla a nuestro auditorio de un tema importantísimo. El artículo 116 de la Constitución establece lo que en teoría se conoce como las facultades delegadas a los estados, y una de ellas es organizarse. Pero los lineamientos de su organización son aquellos que le establece la propia federación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese artículo 116, en su fracción primera, tercer párrafo, establece que los gobernadores que hayan sido electos resultado de una elección ordinaria o extraordinaria... ¿Como Velasco? Como Velasco, ordinario, que fue el caso, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia podrán ser electos nuevamente ya en calidad de interinos, de provisionales o sustitutos. Entonces, la Constitución Federal, estoy hablando de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece con toda claridad esta limitación. ¿Qué es lo que sucedió en esencia con la reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas? Que se reformaron diversos artículos, el 55, 56, medularmente el 55 y 56, para permitir que los exgobernadores, sin importar esta limitación constitucional federal, podrían ocupar el cargo de gobernadores sustitutos o gobernadores interinos. Pero estamos de acuerdo que esa disposición del Estado de Chiapas no está por encima de lo que contempla la Constitución de todos los mexicanos, ¿o sí? Por supuesto que no. Digamos, la autonomía de los estados se funda y se solidifica en la solidez del Pacto Federal. En la medida que el Pacto Federal se pudiera ver en decremento, la soberanía de los estados se vería disminuida. ¿Y por qué es esa circunstancia? Porque es evitar los excesos de los gobernadores que podrían acabar con el Pacto Federal, crear estados diferenciados, digamos, de tal manera que se establezcan liderazgos no constitucionales, por no decir cacicazgos o... Bueno, ¿cómo le llamamos a lo que está haciendo Velasco, así lo digo, en su estado, como si fuera de su propiedad? O sea, cambió la Constitución con la connivencia, vamos a decir, la participación de su Congreso para poder regresar. Claro. Luego viene al Senado y hace lo mismo en el Senado y ahora puede regresar y va a ser gobernador, va a dar el grito el 15 de septiembre. Todo eso es una serie de complacencias. La Constitución es un documento de lineamientos y políticas. Las políticas que nos dimos los mexicanos en 1917, cuando determinamos ratificar nuestra Constitución de 1857, para decir cuáles son las grandes decisiones que hemos tomado. Actuar en contra de esas decisiones es actuar en contra de las protestas que hicieron. En calidad, el señor gobernador hoy, senador con licencia Velasco, hizo 2 protestas de honrar, de guardar y hacer guardar la Constitución Federal y la del Estado de Chiapas. Y me parece que en 2 días las ha vulnerado, ha hecho una violación fundamental. ¿Por qué? Porque por otro lado, César, auditorio, el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le señala una limitación a los gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de México para que sean electos ya como diputados, ya como senadores. Y esta limitación que establece lo señala que no podrá ser realizada durante el periodo, aun cuando renuncien o se separen con carácter definitivo. Su periodo termina en diciembre. No hay manera de que pudiera ser senador. Ciertamente. O sea, es la segunda vez, esta es la segunda vez que hace lo que quiere con la Constitución Federal. Es correcto. Y una de las cuestiones que está aquí, sin duda, que agravia al constitucionalismo mexicano, lo digo con todas estas palabras, es el que el Senado de la República, garante del federalismo, el origen del Senado de la República y, digamos, las virtudes del Senado de la República están en garantizar el Pacto Federal. Y el Senado de la República, al otorgar la licencia para separarse del cargo, era a sabiendas de que era para ir a ocupar la gubernatura sustituta de sí misma del Estado de Chiapas. Entonces, esta condición habría hecho que el Senado, por eso la primera votación del día de ayer del Senado de la República, nos condujo medularmente a que se le negara la licencia. La licencia no es un mero documento, no es un mero trámite, es una discusión parlamentaria y la licencia está adminiculada con los motivos de la licencia. Y los motivos de la licencia eran para, en todo caso y en todo momento, irse a tomar el cargo como gobernador sustituto. Ahora, finalmente, ya no se puede hacer nada más. Cierra con este comentario. ¿En manos de quién podemos estar para que esto no se acabe consumando como una burla? Yo haría un llamado a esta legislatura y haría un llamado también al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
que hoy tiene bajo ese encargo el señor maestro en Derecho Enrique Peña Nieto, para que haga uso del artículo 105 de la Constitución en su fracción 2, en su inciso C, que dice que cuando exista una oposición de normas de carácter general con la Constitución, se debe someter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación esa diferencia, que de hecho la es. ¿Y por qué la Constitución de Chiapas es una norma de carácter general? Porque la Ley de Amparo, en el artículo 107, establece que son normas de carácter general las constituciones de los estados. Y estas no pueden estar en oposición con el Pacto Federal. El presidente Enrique Peña Nieto está en el periodo de 30 días, porque están corriendo los 30 días, para que someta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben actuar en consecuencia para declarar inconstitucionalidad de esta reforma y los efectos en su caso. Bueno. El Senado de la República tendrá que rectificar, y el señor Velasco tendrá que elegir si es senador nada más. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver si cabe esta posibilidad. Muchísimas gracias. César, al auditorio, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Muy amable.